Hola, Perito, y bienvenida como siempre usted, directora de escuela. Y ahí, obviamente, los profesores presentes y también, ¿cierto?, los asistentes, alumnos, exalumnos, y ahí, obviamente, público en general. Nos toca esta actividad, ya con un conversatorio bien entretenido en el día de hoy, y ahí tenemos, ¿cierto?, una reconocida profesora a nuestro lado, que es la profesora Fanny. ¿Ya? Ustedes ya lo conocen la mayoría, ¿ya? Y ella de alguna manera nos va a relatar ya todo lo que tiene que ver con el enfoque de las capacidades en lo que se refiere a la educación superior, ya plataforma obviamente para lo que es el desarrollo humano en esta oportunidad. ¿Ya? En lo que corresponde, ¿cierto?, al honor de la profesora, como ustedes ya la conocen, pero ella es profesora de lenguaje, obviamente, ¿cierto?, y comunicación, y tiene un magíster en evaluación de psicopedagogía y en pedagogía universitaria y en gestión de calidad en educación. Por lo tanto, estamos ante una destacada, obviamente, profesional y de alguna manera, ¿cierto?, académica, que hemos tenido, ¿cierto?, muchos, la gracia, obviamente, de poder participar en sus clases, ¿ya? Así que no me extiendo más en lo que se refiere a la presentación y les dejo a la profesora, ¿cierto?, en esta presentación del día de hoy, ¿ya? Y bienvenido, por supuesto, ¿ya? Profesora. Bueno, muy buenas noches a todos y todas. Como muy bien dijo José, este es un conversatorio, más que una conferencia magistral, siempre trabajamos desde el diálogo y eso lo hemos aprendido desde nuestras clases de sinergia y también desde el enfoque de las capacidades, que es la línea de estudio que yo he desarrollado en los últimos 20 años. Bueno, y sin más decirles, y como los alumnos que estuvieron en el curso de nivelación y que también hemos tenido algunas tutorías y clases, para mí es un agrado volver a hacer clase en esta universidad. Una universidad de estudiantes no tradicionales, con capacidades distintas, con competencias distintas, y me enorgullece estar acá. Y siempre digo, tenemos que estar a la altura de los estudiantes de la Universidad Miguel de Cervantes, estudiantes abiertos al diálogo, con capacidad y análisis crítico frente a la realidad y a las distintas asignaturas, ya sea transversales o disciplinares, en las cuales están en formación. Y en este contexto, cuando Verónica me invitó a hacer esta apertura del año académico de trabajo social, yo dije que sí porque creo en la interdisciplina, creo en el aporte que podemos dar todos y todas de distintos enfoques a una misma realidad, que en este caso es la formación profesional y la capacidad de acción profesional que van a tener en 5 años más los estudiantes que ingresaron a trabajo social. En ese contexto yo planteé a Verónica poder hablarle un poco de lo que implica el enfoque de las capacidades como plataforma para el desarrollo de lo humano. Voy a colocar esa pequeña diferencia en el título que había hecho anteriormente, desde la educación superior. ¿Y por qué hablar del desarrollo de lo humano? A ver, parece que no puedo. Un momento, por favor. No, ahí está. Asociado a los siguientes propósitos. Primero, comprender en conjunto un enfoque alternativo o complementario de posicionamiento profesional denominado enfoque de capacidades. Y ampliémoslo un poquito más, de posicionamiento ante el ser humano, ante la vida, y que sitúa en el centro de cualquier intervención. Hablemos de intervención educativa, una intervención psicosocial, una intervención desde el trabajo social comunitario, siempre a la persona, desde la conciencia de formarse y trabajar con las propias capacidades. Vamos a hablar de capacidades innatas y capacidades de formación por contexto. Y todo esto para ampliar la esfera de libertad y también situarnos como protagonistas sociales, en virtud de trabajar por y para la justicia social, entendida como esta capacidad que tenemos todos y todas de desarrollar al máximo nuestras potencias. Siempre yo digo, un país puede tener el ingreso per cápita más alto, pero si no tiene desarrollo de capacidad y justicia social, no es un país verdaderamente desarrollado. Y también reflexionar desde la intervención educativa de nuestra universidad, con su especial programa, con su especial modelo educativo, hacia un enfoque de capacidades. Bueno, sin más, ya están nuestros propósitos, que es la hoja de ruta que vamos a seguir. Pero yo quiero partir con una pregunta retórica. Sé que no la podemos responder todos, pero que reflexionen y que es parte de esta conversación. ¿Qué nos define como humanos?
10 segundos para esta reflexión y después vamos a participar. El primero que va a participar es José acá, va a decir qué nos define como humanos. Ya, no sé si me ¿Ya? escuchan bien, ¿ya? A ver, Ya. José, ¿qué crees tú que nos define como humanos? La definición de humano es diversa, ¿ya? Y ¿Ya? acá uno tiene su constructo social de lo que es la definición de humanidad o de humano, ¿ya? Y en ese sentido, ¿cierto? Uno puede tener distintos tipos de definiciones, empezando, por ejemplo, por los elementos de la religión, o los elementos de la crianza, o los elementos de la familia, o los elementos, ¿cierto? Obviamente del trabajo. En ese sentido, ¿cierto? Se va conformando todo un constructo de definición. Bueno, En ese sentido, mi definición de lo que es de humano va muy ligado con lo que es la religión, perfecto, como ¿ya? contexto de desarrollo. Exactamente, como contexto de Perfecto. vida, como contexto de religión. Y en ese sentido yo he construido, ¿cierto?, un contexto de humanidad en el sentido de la ciencia de lo que es el elemento espiritual, ¿ya? Y que obviamente se confabula con los elementos obviamente físicos y con los elementos de convivencia, ¿ya? Por lo Perfecto. tanto, los elementos de interacción social son muy importantes en lo que se refiere a este bienestar espiritual que yo me estoy refiriendo en el concepto de Muy humanidad. bien. O sea, José ha hablado de las capacidades innatas y también las capacidades contextuales, y en su caso es el contexto religioso. ¿Alguna profesora de nuestra carrera que quiera comentarnos qué nos define como humanos, desde una apreciación más docta o una apreciación personal también algo instintiva, si se podría decir así? Mari, yo creo que un tema súper importante en la definición de la humanidad es la capacidad de conciencia que nosotros tenemos, ¿cierto? Que un poco se vincula con lo que decía José, pero también me estaba recordando, hace un par de días, escuchaba a propósito de que se ha indagado, dijéramos, el universo, y se hablaba de la vida en sus distintas dimensiones, y dentro de los estudiosos, dijéramos, del tema del universo, eh, uno de ellos señaló algo que me quedó dando vueltas y que hablaba de la vida, ¿cierto? En su amplitud, pero de la vida, de la diferencia entre la vida de lo unicelular y de la vida más compleja, que es la que nosotros tenemos. Entonces, él hablaba en el fondo de la capacidad, cómo se definía esta diferencia, dijéramos, entre una vida y otra, tenía que ver con la capacidad de los seres humanos de transformar también su medio, de cómo podían ellos, dijéramos, desarrollar ciertas herramientas. Y hizo una comparación bien peculiar con los dinosaurios, porque los dinosaurios en nuestro planeta estuvieron mucho más años de lo que lleva la humanidad aquí instalada. Entonces él hace esa diferencia en cómo nosotros sobrevivimos y cómo algunas especies no han podido sobrevivir. Lo encontré bien interesante. Esta capacidad de evolución consciente hacia la Exacto. supervivencia y sobrevivencia. Bien, vamos estructurando también aquí, hablamos ya del concepto de capacidad como núcleo de lo que nos define como humanos. ¿Alguna otra participación? Esta pregunta yo se la hice a los estudiantes del curso de inducción y habían varios de trabajo social. Y vamos a mostrar un poco lo que recabé también en esa instancia. ¿Qué nos define como humanos? ¿Nancy? Hola, Hola, Nancy. yo creo que la capacidad de razonamiento, de razonar, de razonar, de actuar con una conciencia crítica fundamentada, de aprender, y desde ahí también lograr estados más avanzados de desarrollo. Y dentro de eso también la conducta ética, o sea, varios aspectos, pero algunos relacionados. Muy bien. Bueno, todas las respuestas tienen acierto 100%, porque hablamos de capacidad. Y en ese contexto les quiero mostrar lo que responden los estudiantes de primer año. Nosotros vamos a relevar aquí la capacidad y los contextos. Pero en este experimento que he hecho yo de este cuestionamiento inicial, salen muchas palabras, pero siempre liderados por capacidad. La capacidad de vivir y desarrollar una cultura, de vivir en comunidad, la capacidad de articular un lenguaje complejo, la capacidad de imaginar, la capacidad de pensar críticamente, de aprender, de tener justicia, ética, como decía Nancy. En estricto rigor, muy pocos hablan de competencias cuando se definen como humanos o cuando nos definimos como humanos. Generalmente nos centramos en las capacidades.
y es la base de la teoría del desarrollo humano de las capacidades de cuatro renombrados filósofos académicos que yo he destacado para esta instancia. Pero vamos a ver qué nos define como humanos. El contribuir al desarrollo intelectual y humano de los y las estudiantes es sin duda uno de los objetivos fundamentales de la educación superior y un desafío permanente para quienes acompañamos y mediamos los procesos de formación ética, ya sea de las competencias disciplinares y las denominadas competencias transversales. Cuando nos quedamos solo en el ámbito de las competencias, a mi juicio estamos en un tema demasiado instrumentalizado. Y se hacen estudios de por qué fallan las competencias transversales, que se supone que son las más relacionadas con lo humano, el pensamiento crítico, la capacidad de argumentar, la capacidad de comunicación. ¿Por qué falla esta transferencia hacia lo disciplinar o hacia el mundo del trabajo? Precisamente por la excesiva instrumentalización y no pensar en esta competencia en un contexto más profundo y más amplio, que es el contexto de la capacidad humana. Entonces, ¿qué es el enfoque de las capacidades? Este enfoque, que nació con Amartya Sen desde la teoría económica social, el ganador del premio Nobel, ha mutado a través de cuatro grandes autores: Amartya Sen, Martha Nussbaum, Melanie Walker y la recientemente fallecida Giudice Alessandrini. Ha ido de contexto económico-social hasta el contexto de la pedagogía social, y se constituye o pretende constituirse en un marco normativo. Y al decir normativo, por favor, no se entienda como una axiología cerrada, sino un marco normativo abierto que puede evolucionar de acuerdo al contexto en que se plantee. Y este marco normativo propende siempre al bienestar humano, considerando que la persona, para lograr sus objetivos, debe tener plena conciencia de cuáles son sus capacidades más valiosas y qué es lo que quiere llegar a hacer en la vida. Y ahí está el elemento de la conciencia y el razonamiento que muy bien ustedes destacaron. Más allá de enfocarse solamente en los recursos o ingresos como el elemento fundamental para seguir avanzando. Importante, pero ¿qué debo hacer para, a pesar de eso, seguir avanzando? Se basa en la idea de que el bienestar se logra a través de la capacidad de realizar funcionamientos coherentes con lo que quiero ser. ¿Y qué es capaz de hacer y ser cada persona? Esta, a mi juicio, es la pregunta fundamental para abordar el enfoque de las capacidades. Y este enfoque pretende responder a esa pregunta. Por lo tanto, no se ocupa únicamente del bienestar total o del bienestar individual, sino también de las oportunidades disponibles para cada ser humano a través de contextos. Y uno de estos contextos es la educación superior. Y en un nivel más micro, uno de estos contextos es nuestra Universidad Miguel de Cervantes, con su propio modelo educativo. Y yo hago clases, bueno, como todos, en varias universidades, pero a mi juicio esta es la universidad que más campo de acción tiene para desarrollar un modelo de capacidades profundas, porque nosotros no nos regimos por un descarnado modelo instrumental de competencia. Si bien tenemos perfiles de egreso, trabajamos sobre la base de saberes o aprendizajes esperados. Y eso es muy, muy relevante. Destacar tres conceptos fundamentales. No es mi intención que se los aprendan de memoria, pero que sí haya referencia que el modelo de capacidades o el enfoque de capacidades tiene tres elementos matrices: el concepto de funcionamiento, el concepto de capacidades propiamente tal y el concepto de agencia. Me voy a remitir al concepto central. ¿Qué son las capacidades? Tanto para Amartya Sen, para Nussbaum, Melanie Walker y Giudice Alessandrini, son diferentes combinaciones de funcionamiento, es decir, cómo yo soy y cómo me desarrollo en contextos. Y estas capacidades que yo puedo alcanzar, por ejemplo, a través de la formación profesional. Pero también está la libertad de las personas para disfrutar seres y haceres que valoran y tienen razones para valorar. Es decir, como decía Cristian, la vida en comunidad, ser capaz de tener una agencia y ser un agente social de relevancia. Y ahí está fundamentalmente la formación del trabajador social. ¿Y qué es el funcionamiento? Es la diferencia que hay entre el ser y el hacer. Es decir, yo soy una cosa, pero quiero llegar a ser otra cosa. Quiero llegar a ser un trabajador social, quiero llegar a ser un agente cultural, etc.
Esa diferencia es el funcionamiento. Y la agencia ya es la habilidad que yo adquiero a través de la formación para poder desarrollar mis capacidades de modo profundo. Aquí hice un paneo yo de los principales representantes. En el mes de enero fue un congreso de filosofía y educación. Participé con una ponencia derivada de esta en la Universidad de Chile y me pareció una aseveración algo curiosa de un doctor que decía, pero ¿por qué no estudiamos la pedagogía solamente de los pedagogos? Y ahí el tema de valorar. ¿Habéis prendido la llave? No, Hay una llave abierta. no la prendí. Por, Estaba así. No, por favor. por favor, si pueden desconectar el micrófono, se lo agradecemos mucho. ¿Ya? Ah, La invitación a valorar el trabajo interdisciplinar. ¿Ya cerró? Bueno, aquí en este esquema, que fuera lo más claro posible, tenemos los 4 grandes representantes, ¿cierto? Y las figuras matrices del enfoque de las capacidades. Muchas veces el enfoque de las capacidades se asocia con el enfoque de desarrollo humano del PNUD. Hay elementos como los 3 conceptos que recién vimos que fueron tomados por el PNUD para sus índices de desarrollo humano, pero el enfoque de las capacidades es mucho más. Cada uno de estos representantes a la vez ha desarrollado teoría de las capacidades con valores diferenciales profundos unos de otros. El padre de este enfoque, Amartya Sen, economista, les voy a leer rápidamente la reseña, es el Premio Nobel de Economía 2012, de origen americano hindú, y él elaboró la teoría de desarrollo humano, que posee tanto fundamentos filosóficos como económicos. Pero él tiene una diferencia, él parte de creer en la capacidad desde un punto de vista individual. En cambio, ya Martha Nussbaum trabaja el enfoque de las capacidades con un elemento más relacionado a la justicia social y a la capacidad de comunidades completas poder formarse en capacidades. Melanie Walker, se me olvidaba, Martha Nussbaum por primera vez elabora una teoría de 10 capacidades humanas básicas. Y ahí hubo un quiebre con Amartya Sen, porque él plantea que las capacidades humanas deben ser abiertas y deben surgir por mutuo propio. Martha Nussbaum plantea estas capacidades básicas como una línea, pero una línea abierta siempre sujeta a evolución y ampliación. De estas capacidades básicas, Melanie Walker, una académica y que trabajó mucho por acabar con el apartheid en Sudáfrica, creó la teoría de capacidades propias para la educación superior, trabajando desde las capacidades de Martha Nussbaum, 6 capacidades centrales a desarrollar en educación superior. Y luego está Giuditta Alessandrini, que falleció el año pasado, pero que dejó un gran legado muy poco estudiado en Latinoamérica. Hay solo un libro traducido donde ella actuó como coordinadora, que es Enfoque de Capacidades, una teoría pedagógica, pero en Europa es muy profusa su obra, y ella estableció el enfoque de capacidades fundamentalmente hacia la pedagogía social y la formación intermedia y técnica. Un espacio a veces un poco abandonado en la educación de capacidades. La educación técnica es en ocasiones muy, muy instrumental. Y ella aborda una educación técnica para el mundo laboral desde las capacidades, desde un currículo basado en capacidades. Y acá, en esta foto de esta mujer tan feliz, traté de emitir lo feliz que me hace a mí también poder hablar de las capacidades como un paradigma para desarrollar la educación superior. Están las capacidades que plantea Martha Nussbaum como 10 capacidades centrales, siempre sujetas a evolución y ampliación. Bueno, yo puse en el centro ahí la vida, que es la capacidad fundamental, pero no es la vida per se, no es el solo hecho de estar vivo, sino tener una vida digna con disfrute al ocio, al goce. Una vida que me permita ser enteramente pleno y feliz. Y esta vida se asocia a otra capacidad que es el juego, la posibilidad de ser seres lúdicos, a la integridad corporal,
a la afiliación, es decir, la capacidad de pertenecer con respeto de toda una comunidad a cualquier tipo de grupo étnico, religioso, social. Nosotros que somos un grupo de estudiantes no tradicionales, también es un tipo de afiliación. Tener control sobre el propio ambiente, pero más que un control destructivo, este es un control que acompaña y salva, es decir, ser capaces de vivir a través de este aporte en ambientes sanos, tanto físicos como espirituales. El respeto por otras especies. Marta Nussbaum tiene toda una convocatoria y tratado, ¿cierto?, de respeto, sobre todo ético, a la especie animal. La razón práctica, tener conciencia, y ahí aparece una vez más la capacidad que ustedes destacaron de lo que uno es y tener sobre todo un proyecto de vida a desarrollar. El derecho a salud, las emociones que están ahí en arribita como un eje articulador del aprendizaje, y yo destaco para efectos pedagógicos la capacidad de sentidos, imaginación y pensamiento. Y vamos a ver cuando analicemos rápidamente nuestro modelo educativo el por qué. ¿Y cómo podemos aportar en la educación superior al desarrollo de capacidades humanas? Aquí está. Generalmente nosotros nos movemos en modelos educativos que tienen dos núcleos centrales. Las competencias, ¿cierto? El mentado modelo por competencia, y que se basa en conocimiento y la derivación de habilidades y otros fundamentos pedagógicos. ¿Qué se propone o qué propone este modelo en educación superior? Subir un peldaño más y articular las competencias y los conocimientos a capacidades centrales. Y aquí la invitación es a que cada institución educativa analice las capacidades propuestas por Nussbaum, por Walker, o cree otras capacidades propias en virtud de su contexto y modelo educativo, en donde anclen competencias y conocimiento. Pensemos en nuestro plan Sinergia. Estamos todos en la asignatura de desarrollo de pensamiento y lectura crítica, que son competencias transversales. Entonces, ¿cómo yo articulo estas dos competencias transversales a un nicho superior que son las capacidades humanas, que me van a permitir transversalizar esto a la disciplina que estoy estudiando, a mi hogar, a mi mundo laboral, etc.? Es una tarea que no es difícil, pero es la única dificultad que tiene es la falta de formación de curriculistas en capacidades. Estamos recién empezando ese tema y tenemos una gran oportunidad aquí de innovación de a poquito, como estamos haciendo en el plan Sinergia. Pero revisemos nuestro contexto, nuestro rediseño curricular. ¿Qué propone? Y cómo aquí anclo las capacidades. Habilidades del siglo XXI, desarrollo de competencias esenciales para el siglo XXI. Podemos ir haciendo un check porque ya tenemos un programa que desarrolla pensamiento crítico, lectura crítica. Equidad en la educación, fundamental en el modelo de capacidades. Contextos diversos. Ya habíamos dicho que las capacidades deben adecuarse a cada tipo de contexto. Y, sobre todo, considerar la trayectoria de vida individual de nuestros grupos de estudiantes. Por eso, la invitación es a ver cómo esto se ancla más a un modelo por capacidades, un enfoque de capacidades, que a un modelo de competencias puro. Hace poco hubo una conferencia en donde se presentó el modelo de la Universidad Miguel de Cervantes. ¿Qué destaco yo? Todo es fundamental, pero destaco fundamentalmente desde el punto de vista de la pedagogía, del enfoque de las capacidades, las metodologías de aprendizaje y la evaluación. Un modelo centrado en el estudiante, un aprendizaje significativo y autónomo, y sobre todo el docente como un guía, o sea, una persona que acompaña este proceso de formación de competencias mirando hacia las capacidades humanas. Ese era el análisis interno. Pero ahora yo los invito, ¿por qué nos cuesta tanto cambiar? Si tenemos un modelo de competencias, si Chile ha mejorado mucho en el último informe PNUD, pero ¿por qué todavía no resolvemos elementos básicos como la justicia social, por ejemplo? ¿A dónde estará la base de esta problemática? Los invito a ver este informe
PNUD sobre el desarrollo humano en Chile. ¿Por qué nos entrampamos tanto en estos problemas sociales? ¿De dónde dependerá la solución? ¿Inmediata? ¿Hay alguna opinión? Ah, José. Es un conversatorio, nos Aquí. faltó ya José. Aquí al lado. Ya, y yo lo veo sencillo. Siempre uno discute el sentido de por qué no cuesta cambiar en un triángulo de vida que nosotros tenemos, por lo menos aquí en Chile, Ujú. ya que tiene que ver con lo que es el desarrollo económico, por un lado. ¿Ya? Y que de alguna manera ese desarrollo económico, y todos ambicionamos obviamente la estabilidad económica, todo un bienestar obviamente que de especialización, de oportunidades, ¿ya? Y que no siempre, o que idealmente podría ser, pero no siempre se cumple, o muy pocas veces aquí en Chile, que son elementos de equidad por el otro lado de lo que es la pirámide. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros ambicionamos un elemento económico, pero lamentablemente en Chile, ¿cierto? No viene el cambio en el sentido por el que lo que se refiere a la equidad social. Podría Bien. venir, pero no lo viene, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos una cultura tradicional y obviamente muchos elementos, ¿cierto?, propios de nuestra nación. Y por el otro lado, ¿cierto?, para que se pueda cumplir quizás un elemento de cambio, tendría que venir como en su base un elemento de sostenibilidad ambiental, Muy bien. de amigabilidad. Entonces, sin esa triangulación, nosotros no podemos tener, ¿cierto?, una situación de cambio, ¿ya? En muchos elementos de vida, ¿cierto? Sobre todo lo que se refiere a elementos obviamente de desarrollo, ¿ya? Y obviamente a elementos, ¿cierto?, más sociopolíticos como los elementos, ¿cierto?, del territorio. Entonces, ahí, ¿cierto?, de alguna manera es todo un análisis retrospectivo, ¿cierto?, de nuestra cultura tradicional, sobre todo, ¿cierto?, por el sentido de nuestra cúpula de poder económico, de los que obviamente tienen más, y todo está, obviamente, elementos de esta discusión que ya sabemos, ¿cierto?, de los que Y tienen que es menos también. un poco reduccionista. Exactamente, exacto. Absolutamente. Bueno, esto no está mapeado, ¿ah? No es un Ahora, paro de José. Esto nació así. Y tiene profesora, toda la razón. Dígame. no, es que a propósito de la consulta, no sé si podía dar alguna opinión Sí, respecto. Porque la pregunta está relacionada un poco a nosotros, a los chilenos, ¿por qué nos cuesta cambiar? claro, No porque a en los- el informe de desarrollo humano salió que hemos subido todos los índices de sí, desarrollo humano, pero todavía tenemos graves falencias y no las sí. hemos podido superar. ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar? Yo creo que tiene que ver con, más allá de la situación política, sociológica, religiosa y todo, yo creo que es un tema cultural nuestro como sociedad. Si uno ve los procesos en Chile desde el ámbito político, son bastante extensos en provocar cambios relevantes, digamos, en el ámbito político. Eh, Hablar de una justicia social más plena y todo, nos costó años que se entendiera, no años, uno analiza el contexto político y la historia política de Chile, es una cosa que no es solo de esta época. Si se habla del punto de vista religioso, yo creo que somos uno de los países que pareciera que hemos cambiado harto, pero esos cambios han sido pero externos, mucho más que en otras sociedades. Y yo creo que tiene que ver con nosotros, pues, con nuestro acervo cultural, digamos. Somos una sociedad eh, que nos cuesta generar nuevas cosas o asumir nuevas cosas. ¿Ya? Recién yo creo que las generaciones que están hoy día, los más jóvenes de hoy día, están más, comillas, como acelerados, podría decirlo, de provocar cambios y a veces eso genera algunas cosas con la gente más adulta, pero yo creo que tiene que ver con una cosa nuestra, propia, no sé, cultural, no sé, tiene que cambiar un par de generaciones más para que cambie a lo mejor, porque Para hacer tenemos una actitud de vida en que salir de la zona de confort nos cuesta un poco, aunque esa zona de confort o, o- o ese cambio que podríamos tener nos genera mejores cosas, igual cuesta. ¿Ya? Y yo creo que, insisto, yo creo que tiene que ver con una cosa cultural nuestra. O sea, una cantidad de estudios que siempre se preguntan por qué los chilenos están viendo que está pasando algo y les cuesta generar un cambio importante. Y yo creo que tiene que ver con una cosa cultural nuestra, de país, de sociedad, no sé. así. Bueno, ustedes son más expertas que yo en temas sociales, pero ¿por qué hice la pregunta? Eh, Porque este enfoque de capacidades
es un enfoque que ya está ganando mucho terreno en Europa, en Estados Unidos también, en Argentina, pero nosotros estamos a años luz de reflexionar en torno a las capacidades en la educación. Y uno de los elementos que contribuiría grandemente a este avance es la educación. Salir de este paradigma de educación tradicional, de evaluación tradicional, de las clases que son expositivas, y mutar hacia un desarrollo más activo que pretenda precisamente las capacidades de los niños y niñas y de los jóvenes va a demorarse años, sino décadas, pero hay que comenzar alguna vez. Y el informe fue lapidario en lo siguiente, cuando se hizo el análisis de por qué nos cuesta tanto cambiar. Porque hemos disminuido capacidades sociales que en alguna época salieron a la luz por determinados quiebres en nuestra sociedad. Y volvimos a una individualización asocial. Es decir, el locus interno nos analiza, siempre la responsabilidad puede ser del otro y yo estoy en mi zona de confort, nada más. Entonces me formo para ganar dinero, que es necesario, pero no debería ser el único centro de mi capacidad formativa. Entonces el pensamiento crítico en relación de por qué me estoy formando en determinada carrera tiene que salir a la luz. Tenemos que formar pensadores críticos. Y esta polarización de los que tienen más, de los que tenemos menos, ¿dónde está esta trascendencia de un nivel a otro? Y lo único que nos asegura a nosotros poder superar estos elementos son los capitales culturales. Nada más. El capital económico lo voy a superar con un capital de carácter cultural. Y para terminar yo traje esto, la percepción de agencia. ¿Se recuerdan el concepto de agencia del modelo? Que cuando yo soy capaz, ¿cierto?, de expresar en mi funcionamiento toda mi potencia. Dice la percepción de agencia de las personas en Chile para cambiar, poco o nada. En el año 1999, la situación personal, un 14% decía, no la puedo cambiar. Y la situación del país, un 45%. Fíjense, el año 2023, un 25% opina que no puede cambiar su situación personal. Y un 63% opina que no puede, no tiene incidencia en cambiar la situación país. Entonces, es un tema cultural, es un tema social, es un tema educativo, y es un tema de esta exacerbada individualización. Entonces, pensar en las capacidades no tan solo desde el punto de vista cognitivo. Tengo que ser capaz de ser empático, de ser generoso, de colaborar, de comunicarme y de contribuir en el uno a uno, no esperar estos grandes cambios macropolíticos. Que yo esté aquí hoy día es porque creo en el enfoque de las capacidades y creo que estos 30 minutos pueden hacer una pequeña diferencia en mi concepción, en mi conocimiento del mundo. Y así va esta cadena de favores. Quise traer esta foto de Martha Nussbaum. Ella nació en el 1947, por lo cual tiene más de 70 y tantos años, y fue en diciembre del año pasado. Fue nombrada doctora honoris causa de la Universidad de los Andes de Colombia. Curiosamente ha venido a toda Latinoamérica y no ha venido a Chile, no ha sido invitada aún a Chile. Complejo, nos cuesta cambiar. Y Martha Nussbaum establece que el enfoque de las capacidades no es una teoría tan solo para la naturaleza humana de lo que eso no es, y tampoco es un itinerario que nos permita decir así evalúo yo desde lo ético el principio de las cosas. Es mucho más, es la capacidad de aceptable, de un mínimo de justicia, pero también dice Martha Nussbaum, es la capacidad de cultivar mentes libres, críticas e imaginativas. Y ahí está la esencia del desarrollo de las capacidades desde la educación superior. Bueno, la invitación es asumir este desafío y los dejo cordialmente invitados. Gracias. Gracias, profesora, se pasó. ¿Ya? Muy acertado lo que usted ha dicho en el sentido de, y que tuvo un tema muy importante usted, ya en el sentido de todo lo individualista que nos hemos puesto, en el sentido como sociedad, en lo que es la búsqueda, obviamente, de lo que es el exitismo. ¿Ya? Absolutamente. Y que de repente el exitismo es un espejismo porque quizás lo que usted dice, si fuéramos solidarios entre personas, entre el uno a uno, haciendo estos pequeños cambios,
sería más favorecedor, ¿cierto?, que buscar el exitismo en forma individual. Y no hay que olvidar que después de la pandemia, las capacidades del siglo XXI se ampliaron y está la empatía y la resiliencia como una capacidad. Exacto. ¿Ya? Así que muchas gracias, profesor. No, Ahí, gracias a ustedes por la no, invitación. y la dejo invitada de día porque obviamente se nos va a sumar otro invitado que tenemos en el Sí. día de hoy, ya que es un antiguo conocido, ya por no decir otra palabra para que no Sí, se me acuerdo. hace ninguna Estamos cosa todos obviamente ellos por ahí. ofensiva, así que vamos a ir a la antigua, ya, muy destacado, ¿cierto? Amigo obviamente de todos, ¿ya? Y hacer obviamente la presentación como corresponde, ¿ya? Estamos hablando del profesor Cristian Sandoval, ya destacado obviamente trabajador social, magíster obviamente en intervención intercultural, ¿ya? Y obviamente cierto destacado profesional que ha trabajado cierto en municipio, ha sido core, ha sido concejal, ha sido cierto un profesional destacado en lo que se refiere cierto a la actividad política también cierto en nuestro país y también cierto hemos tenido cierto obviamente la oportunidad de contar con él obviamente como participante activo de lo que son las clases de nuestra universidad. ¿Ya? Así que presento al profesor Cristian, obviamente es cierto que se nos suma a esta actividad y de lo que es este conversatorio de las conferencias en el sentido de las capacidades de inclusión y justicia social como reto para nuestra Universidad Miguel de Cervantes. Así que, profesor Cristian, toda la palabra es suya. Bienvenido. Hola, buenas tardes a todas y todos. Eh, Profesora Fanny, un gusto escucharla, no había tenido la oportunidad. Algo había leído por ahí, pero no había tenido la oportunidad. Saludar a, o sea, siempre ligado a la escuela, desde que ingresé por allá por el 2010, si no me acuerdo, si mal no recuerdo. Eh, y bueno, lo que me llama la atención es que esto de estudiante no tradicional, ¿ah? Que es lógico, pero me asimiló con producto no tradicional. O sea, dije, oh, esa definición sí que no la había tenido nunca. Que mejor debería ponerlo en mi currículum. Ah, dentro de las capacidades, un producto no tradicional. Y lo segundo, antes de contar un poquito la importancia que ha tenido para mí desarrollo profesional desde la mirada de la Universidad Miguel de Cervantes, recordar a propósito de capacidades y desarrollo humano a nuestro connacional nuestro, porque magnífico, quizás no ha tenido el reconocimiento que debió tener en Chile, pero un hombre muy reconocido a nivel mundial con su desarrollo humano a escala humana y sus satisfactores como parte de las capacidades humanas. Premio Nobel Alternativo de Economía, además. Entonces, creo que importante, un importante dentro de los pensadores en Chile también del tema de las capacidades humanas. Bueno, ¿quién lo decía algo José? Que está bueno para animar cosas, está muy bueno. Yo Podemos hacer algo lo radial. escuché, lo escuché y dije yo, esto estaba para que podamos con él en nuestras actividades. Bueno, sí, claro, uno mira, cuando me dijeron participar como con esta definición de estudiante no tradicional, uno hizo como una introspectiva así, empecé a acordar un poquito. Claro, pues en mi época de formación formal, digamos, después de que uno sale cuarto medio, después que estudia todo, yo viví esa época en plena dictadura. eh, el tema era más, y yo estuve inspirado más hacia el mundo de las matemáticas, ¿ya? Ingeniería, quizá algo se dijo, entre un poco lo que decía, respondía José o aplicaba José o respondía a la profesora, es que de repente el tema económico, o esa sensación en la familia a veces de que estar en algo que genere más recursos es un tema, ¿no? Y no es algo que afecte solo ahora, ha afectado desde siempre. Entonces la ingeniería sonaba más que otras cosas, pues. Más encima en esa época, dictadura, era como, los temas sociales estaban como muy poco cejados. Así que estudié ingeniería, pero no me fue mal en eso, pero fui dirigente estudiantil, dirigente político, al final seguí, estaba más involucrado en cosas sociales, políticos sociales, tuve que irme de ahí, a alejarme de esa. Estudié en el IPS, lo que es la Universidad Técnica Metropolitana de hoy día, la UTEM. Y de ahí me pasé a la Universidad de Santiago, que tampoco tenía nada de historia política, pues de uno de otra, a estudiar licenciatura en matemáticas.
Y ese era mi mundo. ¿Ya? Y fue mi mundo hasta que comencé a trabajar, me casé, tuve que ir dejando la titulación para atrás. Y de repente se me asoma esta carrera, esta universidad, eh, y ya más adulto, por cierto, ingreso a estudiar trabajo social. Probablemente era lo que siempre debía haber estudiado, más allá de que me gustan las matemáticas, permanentemente estoy en eso, tratando de actualizarme, pero este fue mi mundo y quizás que algo que me sostuvo, digamos, el que iba a tener, que iba a ser, comillas, como lo voy a decir, feliz estudiando esta carrera, es que el programa propio de la carrera me dejaba, no era restrictivo, o sea, no era, o sea, había una libertad de poder desarrollarse tanto de lo que entregaban los docentes de aquella época, como también la posibilidad que teníamos los estudiantes. ¿Ya? No había una cosa así como, mira, esto va, no tenía un énfasis, digamos, en ciertas temáticas que tenía que ser solo esa, y solo se escuchaba la teoría que esa teoría, y no se ampliaba la posibilidad de quienes somos adultos, porque cuando uno estudia adulto, la diferencia que tiene probablemente cuando uno sale de cuarto medio, es que su historia de vida es parte también de cosas que uno, por más que quiera, no las puede negar al momento de hacer alguna actividad, po. Estudiar, trabajar, lo que sea. Pone su historia de vida, po. Entonces, yo en ese momento además era consejero regional, todavía cuando entré a estudiar de ahí de la intendencia. Entonces hay una historia personal que uno pone ahí también en eso, y en la universidad me permitió eso. O sea, no, la carrera, el programa me generó, me entregó capacidades o me sostuvo, me afianzó, me orientó en las capacidades que a lo mejor yo tenía, pero que no tenían una definición en ese momento muy precisa, ¿ya? Porque yo no venía del mundo de los socios, po. O sea, venía del mundo más de la matemática. Tenía más relación con el profe Llano, con estadística, que otra cosa cuando recién entré. Entonces, bueno, fui a su ayudante por eso en realidad. Y, pero yo creo que hay algo me, que se ha logrado, y siento yo que cuando me tocó ser docente también, que logra la universidad es que es capaz de recibir a quienes. Porque mira, cuando uno entra a estudiar ya adulto, aunque no se diga o no se comente, hay mucho miedo detrás. Me acordaré, sabré responder, tendré claridad, no haré el ridículo. No llegaré a una sala donde van a haber alumnos, compañeros absolutamente menores que yo, pues, es un tema también. Uno espera que haya como gente de la misma edad, porque eh, eh, ojalá no haya muchos más jóvenes que uno, porque uno queda como desfasa. Y la universidad es capaz hoy día, y yo creo que todavía lo hace, de, un- no sé, complementar todo eso. Y efectivamente uno pueda sentirse libre de desarrollar y desarrollarse, digamos, aprender. ¿Ah? Y yo siento que fui muy feliz durante el periodo de la carrera. ¿Ya? Tenía una generación, bueno, ahí estuve con José también en esa generación, José Luis Gómez. Éramos todos ya venidos más adultos, digamos, venidos de otras historias de vida, excepto, si no me equivoco, excepto la Tille. Parece que la Tille seguro era la única que venía en esa generación que tenemos nosotros de cuarto medio a la universidad. Así que era nuestro chichi, yo me acuerdo que siempre andábamos preocupados de ella. Me se acuerda de era la única, se me no recuerdan, de todos los demás éramos más mayores, habíamos tenido otras carreras, habíamos trabajado, teníamos familia, cualquier cosa así. Pero ella venía así como del cuarto medio del curso. Eh, que es una gran profesional, ha desarrollado grandes proyectos ahí en el sur y aquí también en la región metropolitana. Y entonces yo fui feliz desde el punto de vista de que siendo adulto tenía una carrera política. O sea, se supone que no había miedo de enfrentarse a hablar, a conversar, a estar con gente y todo. Pero esa sensación de
de tener como que partir de cero en algunas cosas, eh, tan bien desarrollada y complementada en el programa, con el tipo docente, con esa libertad también de pensamiento de que uno se pueda expresar, eh, ayudó y me ayudó. Y yo espero que a mis colegas que estuvieron en esa época conmigo también, a los que ya tenían una historia de vida, en el fondo nos ayudó a perder esos miedos, a sentirnos que efectivamente esa historia de vida que teníamos, podíamos canalizarla a través de esto, de esta formación, de esta nueva formación, y canalizarla en forma positiva, ¿ya? Para el bien nuestro, pero también para tener ese sentimiento y esa sensación de que efectivamente estábamos haciendo algo o íbamos a ser capaces de hacer algo por alguien para cambiar su vida, ¿ya? Eso yo creo que es una cosa que a mí por lo menos me hizo mucho sentido, ¿ya? Yo siempre he estado involucrado en cosas sociales, políticas, hoy día más que nada sociales principalmente. Entonces esa sensación, o sea, ese sentimiento de querer ayudar a otros, a que cambien su vida, que tengan tanto o mejores oportunidades que las que uno tuvo, aquí yo fui muy bien guiado en lograr que esas capacidades se centraran en ese sentimiento, en ese sentimiento de que para mí era un sentimiento de bienestar. Me sentía cómodo. ¿Ah? Si yo tenía una zona de confort en esa época, fue ahí. ¿Ya? Yo salía toda mi actividad, llegaba a la sala y ahí me olvidaba de lo que pasaba un poco afuera, sino que lo mismo me pasó cuando fui docente, porque creo que es una cosa súper importante que yo veo de lo que me ha pasado desde la carrera acá. Es que me permitió no solo ser alumno, digamos, estudiante. eh, bueno, ahí recuerdo mucho a la Malvina, que siempre recuerdo con mucho cariño, porque esa dupla que hacían con la Vero era como bien interesante en esa época de lo que generaba las capacidades de las personas y a qué podíamos llegar. Fui ayudante también de ella, y eso de ser docente eh, me generó también ese como zona de confort. Para mí, llegar a la universidad en particular, acá era una zona de confort. ¿Ya? Era, tanto cuando fui estudiante como cuando fui docente. Entonces hoy día yo me he ido desarrollando de una manera, eh, no distinta, pero podría decir, no quiero usar el concepto más básico de mejor, pero es por ahí. O sea, antes hacía muchas cosas, siento que las hacía bien, que lograba cosas, lograba que gente de ayudar a otros, hacer cambios, proponer cosas y ser parte de propuestas, proponer eh, el artículo en una ley, todo eso. Pero después de que eh, estudié, digamos, después de que me transformé en un estudiante no tradicional, eso lo siento que lo canalicé de mejor manera. O sea, esas capacidades, un poco que hablaba la profesora Fanny, capacidad humana, como que se fueron ubicando así, así, efectivamente, esto, esto así, esto es de esta manera, y lo que siempre realmente quise ser estaba aquí, ¿no? En esta línea. Y así me fui desarrollando. Y hoy día yo, bueno, he pasado por el ámbito de la cultura, fui encargado de cultura de un sitio. Me tocó la época de la pandemia y todo eso, pero el conocimiento, el desarrollo académico, lo profesional, lo que fui aprendiendo, cómo desarrollar y cómo entregar esas capacidades, esa apertura mental, a mí me ha permitido, me ha dado seguridad para estar en varios ámbitos ya de este desarrollo. Hoy día estoy en el departamento social de la Municipalidad de Renca, y haciendo quizás una de las temáticas que yo como opción de vida he tenido hace muchos años, que es el trabajar con la gente de calle, con las personas en situación de calle. Aquí las atiendo, aquí las asisto, las salgo a ver en las rutas, hago mis rutas con otras organizaciones para poder ir a verlos, asistir con comida, pero acá logro también la posibilidad de sacarlos de la calle y generarle un cambio de vida importante a través de algunos programas y también el seguimiento permanente con ellos. Estoy haciendo lo que me gusta en realidad.
muy ligado a esto hace mucho tiempo y he sido parte de crear fundaciones y otro tipo de organizaciones también para... Y también, de alguna manera, soy colaborador de muchos de mis colegas más jóvenes también en el desarrollo de sus capacidades, cómo mejor hacer algunas cosas. Eh, digamos que sigo siendo, comillas, lo que voy a decir, educador, no sé, un poco de algunos colegas, sobre todo más jóvenes. Eh, pero eso, yo creo que si hay algo que tengo que relacionar a propósito de las capacidades y la exposición anterior, es que si hay algo, la universidad y esta universidad, este programa, que, el que nació en nuestra primera generación y después fue transformándose, donde además nos permitieron, ojo, súper importante, nos permitieron a la generación nuestra de alguna manera aportar a los cambios que se iban a dar con las nuevas mallas. Entonces, la nueva forma de los procesos educativos. Entonces, yo he sido, soy agradecido de lo que me entregó esta universidad en términos eh, de lo que son las capacidades desde el ámbito del conocimiento, de la orientación, permitirme pensar en lo intercultural, ¿ya? Desde esa relación, digamos. Eh, así que si hay algo que podría decir de cómo, que es básico para uno también poder desarrollar sus capacidades, también es una buena formación educacional. No solo universitaria probablemente, ¿ah? O sea, hoy día para nosotros acá, pero podría ser de otra forma también. Pero, pero el formar, el tener una buena guía de formación para recuperar, resaltar, eh, aprovechar esas capacidades que uno tiene, que a lo mejor no sabe todas, que a veces sucede que uno no sabe exactamente todas las capacidades que tiene. Yo eso se lo agradezco a la universidad, a la Escuela de Trabajo Social, con la que tengo que decir que todavía, gracias a Dios, sigo como ligado ahí, a la posibilidad que me dio de ser eh, profesor, digamos, docente. Eso, yo, todos lados donde estoy, siempre resalto la Universidad Miguel de Cervantes. Al conocer a la Malvina, yo tengo una historia con la Malvina bien especial porque la Malvina la conocí cuando yo estaba estudiando ingeniería en el IPS. Ella era parte de la Escuela de Trabajo Social, yo estudiaba ingeniería mecánica y nos encontrábamos en una mesa que teníamos de trabajo, eh, una mesa de trabajo de actividades sociales y de ayuda social interna en el IPS. Y yo iba en representación porque era dirigente estudiantil, era parte del centro alumno, y yo era el que estaba a cargo del área social del centro. Entonces, en esa mesa nos reuníamos entre la Malvina y otros trabajadores sociales, junto con estudiantes de ingeniería, estudiantes de otra cosa, abogados y todo, para ver cómo generábamos las becas que no existían en esa institución. La historia después de hartos años me hizo encontrarme con la Malvina otra vez, pero ella como directora de la escuela, yo como estudiante y después como ayudante. Y después como colega. Así que la verdad es que son hartas las cosas que podría decir que me han hecho feliz en esta universidad y que me ha permitido saber o reconocer mejor mis capacidades, quién soy respecto a eso. No solo el hecho de... O sea, quizás por eso también he podido estar en hartos ámbitos de cosas. Pues, eso, no sé qué más. Agradecer, agradecer y eso. Que hacer una consulta, mira, a raíz de la misma experiencia que tú has tenido de vida, en el sentido de lo que es el concepto de estudiante no tradicional, que es para mí un concepto nuevo, en el sentido de lo que está implementando nuestra universidad, ¿ya? Y de alguna manera, no sé si tú me puedes ayudar como a construir una definición de estos elementos que tú has dicho, ¿ya? Sobre todo que son los elementos de inclusión, obviamente los elementos, obviamente, de todo el espíritu que tiene nuestra universidad, ¿cierto? En el sentido cierto de acercamiento obviamente al estudiante,
Y yo creo que muy importante dentro de lo que es el concepto de estudiante no tradicional es los lazos que se han formado dentro de lo que obviamente somos nosotros como estudiantes, como escuela, como universidad, entre nosotros mismos, ¿cierto?, en el elemento de la profesión. Entonces ahí yo quisiera ver quizás que tú me ayudaras desde todo lo que tú has dicho, a construir obviamente una pequeña definición de este concepto obviamente de estudiante no tradicional. Buena pregunta porque la estuve pensando, ¿ah? Que pasó esto de no tradicional, y decía no tradicional. ¿Qué puede definir a alguien no tradicional? ¿Será que somos más adultos? No, no es lo mismo. Que ya hemos tenido otra historia de estudio o de trabajo. No, tampoco creo que va por ahí. Yo le he dado vuelta, de verdad, no tengo una definición precisa, pero creo que una cosa que puede ayudar a que seamos no tradicionales, por eso más allá de la cosa administrativa de que no venimos justo de cuarto medio, no estamos justo en ese proceso, es, yo creo que una cosa que resalta es la historia de vida de cada uno. Somos los tradicionales probablemente porque nuestra historia de vida es muy, muy, eh, a ver, ¿cómo puedo decirlo? Similar en algunos ámbitos, muy distante en otros ámbitos, porque cuando uno ya ha tenido un caminar, ¿no? Trabajos, familia, hijos, eh, cambian la forma de ver la vida. Entonces, yo creo que a lo mejor somos no tradicionales desde ese punto de vista, ¿no? ¿No? En que tenemos una visión de vida eh, más, más, más determinada, ¿ya? Lo que genera también que deberíamos o se debería hacer más, como lo decía, más negado al cambio, porque entre uno más pasa el tiempo, más edad cuesta más cambiar cosas. Pero por ahí puede estar esa definición de por qué somos, por qué un estudiante que ya tiene un tiempo de proceso de vida y estudia ya más adulto, es no tradicional, ¿no? Porque hay una historia de vida que está más definida eh, y de alguna manera también puede eh, tener eh, actitudes o definiciones de cosas, digamos, más precisas, que le cuesta más cambiar. ¿Ya? Yo creo que por eso yo decía que la universidad a mí me generó o sea, como está el tema formativo, me hizo sacar eso de ser tan difícil cambiar. Pero yo insisto, le he dado vueltas si exactamente qué puede ser. Yo creo que la historia de vida, o sea, que somos estudiantes que de alguna manera digamos con una historia de vida más definida. Aunque yo creo que nunca termina uno de definir lo que va a terminar siendo, pero de alguna manera hasta ese punto más definido. Por eso es la buena, hasta el momento que decide estudiar, más definida que otros estudiantes. Porque los tíos cuando vienen de, bueno, uno mismo cuando estaba recién salido del colegio, realmente no tenía muy claro para dónde ir a estudiar. Entonces yo creo que eso puede ser una parte de una definición de por qué eso porque es no tradicional, digamos. Ya. Yo creo que hay una tarea para poder, yo creo que no lo vamos a descubrir en una charla, yo creo que da para obviamente darle hartas vueltas en el sentido de construir lo que es la definición de estudiante no tradicional, obviamente desde el punto de vista de nuestra universidad, ¿ya? Y tiene que ver quizás con la reestructuración de lo que es el sistema de educación que decía la profesora, ¿ya? Es una categorización del sistema inclusivo, porque nosotros hablamos de la Universidad Miguel de Cervantes antiguamente como una universidad inclusiva, pero no era suficiente el concepto, si bien es muy amplio, teníamos una característica distinta, que era el rango etario y la historia de vida de nuestros estudiantes, y nació este concepto de estudiante no tradicional, que ya está bastante documentado en los últimos 10 años. Pero nuestra universidad, a mi juicio, es la universidad por excelencia de estudiantes no tradicionales en Chile. Entonces ahí tenemos que construir un concepto propio. Da para un simposio más Mira, acabado. y la profesora acaba de decir, nombrar el tema etario, y eso es súper relevante. Yo tuve en un momento dado
cuando fui docente, me tocó la casualidad que en uno de los cursos estaba la, una niña joven, su mamá y su abuela. ¿Te acuerdas, no? Me tocó un curso Pero, ¿te acuerdas que más eh, tradicional. o sea, y eso yo no sé si, 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 si se puede lograr en todos lados, no lo sé, ¿ya? Y me llamaba la atención porque, claro, si ellos estaban en cursos distintos, en niveles distintos, claro, pero estaban en el mismo curso. Eh, Se apoyaban, pero no tenían los mismos grupos de estudio. Entonces, eh, es eso, yo creo que ahí hay algo que rescatar para definir este estudiante no tradicional, ¿no? Oye, aprovecho de saludar al Diego Olivares ahí, que no lo había visto. Dieguito, muchos años, gusto verle salvar. Excelente. Ya, profesor Cristian, no lo voy a aburrir más con mi consulta. ¿Ya? La demás consulta se la haré por interno. Y solamente me queda, bueno, para cerrar, poder agradecer obviamente su buena disposición, como siempre, profesor, profesora también, profesora Fanny, ¿ya? Lo volveremos a molestar, obviamente, muy pronto, obviamente, con Cuando un esté próximo menos conversatorio. resfriada. ¿Ya? Exactamente. ¿Ya? Vamos a pedir, obviamente, los recursos necesarios para tener un TAPSIN ahí, por lo menos, ahí, para poder que se recupere. ¿Ya? Y desde ya, obviamente, agradecer a la escuela que nos da la oportunidad, obviamente, de hacer estos conversatorios, estas charlas siempre en ese sentido, ¿ya? Y obviamente, ¿cierto? Agradecido de la profesora Verónica, que siempre, obviamente, nos está abriendo las puertas de la escuela para, obviamente, ¿cierto? Tener este contacto, no solamente con estudiantes que están ahora, sino que con titulados, ¿cierto? Con profesionales que están ejerciendo, ya con amigos de la universidad, con público general, obviamente, que están vinculados a la universidad. ¿Ya? Así que solamente me queda agradecerles. Nos vemos hasta la próxima oportunidad. Acuérdense de llenar la encuesta, ¿ya? Y nos estamos postulando, obviamente, para una futura, obviamente, trabajo radial, así que estoy Sí, practicando, así vamos a que hacer en una algún momento, radio exactamente, una social, radiodifusión social, UMC, exactamente, de estudiantes no a tradicionales. estudiantes no tradicionales, ¿ya? Así que un abrazo para todos a la distancia Que estén y bien. muchas bendiciones. Me comprometo a poner en mi currículum producto no tradicional. A lo mejor llama la atención, pues, ¿verdad? Un gustazo, Excelente. muchas gracias por la invitación, de verdad. Muchas Gracias a Chao, gracias. que estén muy ustedes, bien. muchas gracias. Profesora, chao, chicos, que estén muy bien. Adiós, adiós.